¿Qué tal? Vídeo tutorial número 10 del curso de Angular 2. Al crear funciones en TypeScript, los parámetros son una parte fundamental, ya que no podemos declarar parámetros y luego no incluirlos en la carga cuando ejecutamos la función. Pero TypeScript incluye una funcionalidad que nos permite convertir los parámetros en opcionales, añadiendo el símbolo de cierre de interrogación como un postfijo al nombre del parámetro que queremos hacer opcional. Es lo que vemos aquí en este ejemplo. Cuando un parámetro esté marcado como opcional y no se proporcione al llamar a la función, TypeScript le asignará el valor de null. Y también es importante recordar que deben ponerse siempre primero los parámetros obligatorios y posteriormente al final los parámetros opcionales. Recuerda el playground de TypeScript, donde puedes convertir el código TypeScript en JavaScript. Y aquí podemos verlo en funcionamiento en Copen, por ejemplo, que llamamos a la función y le pasamos el parámetro obligatorio poniendo, por ejemplo, un nombre, Pedro, por ejemplo. Ten en cuenta que estamos trabajando ahora aquí ya con código JavaScript y por tanto tenemos que incluir dentro del cuerpo de la función algún modo para sustituir el parámetro en caso de que no se incluya. Desde luego, si lo incluimos, aquí podemos añadir como segundo argumento lo que queramos, por ejemplo, buenos días, y vemos cómo ahora no utiliza este valor, sino que utiliza el que le pasamos como segundo parámetro. Sin embargo, si no contáramos con esta parte del cuerpo y no pasáramos el segundo parámetro, como decíamos, en TypeScript devuelve null. En JavaScript aparecería undefined, con lo cual esto se parece bastante al modo de poder crear parámetros predeterminados, que es lo siguiente que vamos a ver que se puede hacer en TypeScript. Porque TypeScript también nos permite predeterminar valores para parámetros que se utilizarán cuando no los incluyamos al llamar a la función. La sintaxis es bastante sencilla, como podemos ver aquí al reconstruir la función anterior. Aquí, como vemos, después del tipo que le aplicamos, indicamos con un igual cuál es el valor predeterminado que se utilizará. Lo mismo que con los parámetros opcionales, los predeterminados también tienen que ponerse después de los parámetros obligatorios. Aquí tenemos de nuevo este código en el playground, aquí la salida en JavaScript. Y aquí puedes verlo ejecutándose, pasando solo un parámetro, lo obligatorio, y podemos ver cómo utiliza como segundo parámetro el predeterminado. Puedes ver también, prueba siempre este tipo de códigos, como si añades un segundo parámetro, utilizará el que aquí indiques como un string. Una de las grandes ventajas que presenta la flexibilidad de JavaScript cuando definimos funciones es la funcionalidad para aceptar un ilimitado número de objetos array no declarados. Es lo que se denomina los objetos argumento en JavaScript. Puedes ver algún ejemplo de estos objetos argumento en la W3 School o en los cursos de JavaScript de videotutoriales.com. Desde luego no vamos ahora a pararnos a explicar JavaScript o no acabaríamos nunca. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esta flexibilidad que tenía JavaScript no es posible en TypeScript. Al tratarse de un contexto tipado estáticamente, no es posible hacerlo, pero sí puede hacerse por medio de lo que se denomina parámetro REST. Aquí podemos definir al final de la lista de argumentos un parámetro adicional prefijado con puntos suspensivos y escrito como un array. Aquí podemos verlo, puedes observar cómo el segundo argumento incluye un array de elementos que podría ser el que indicáramos. Y aquí podemos verlo ejecutándose. Aquí lo que le indicamos es que se abra una ventana en alerta en la que indicará el primer parámetro, hola, y el segundo parámetro, que es el array, con los valores que quieras pasarle. Aquí son estos tres, los que quisieras. Puedes probar de nuevo. Aquí, por ejemplo, con un cuarto elemento del array. Terminamos hoy con otro tema muy relacionado con los parámetros, que es lo que se denomina la sobrecarga de métodos o funciones, que es un patrón muy común en otros lenguajes de programación, como por ejemplo en C#. Sin embargo, implementar esta funcionalidad en TypeScript, ten en cuenta que se trata siempre de un código que vamos a querer compilar posteriormente a JavaScript, y JavaScript no incluye ningún modo para poder trabajar con
este tipo de sobrecarga de métodos. Por eso la única solución con la que contamos es escribir las declaraciones de función para cada una de las sobrecargas, aquí para estas tres que podemos ver, y luego escribir una función de propósito general que envolverá a toda la implementación real y donde podremos utilizar los distintos tipos de argumentos. Observa cómo aquí estamos incluyendo tres firmas diferentes de función y cada una de ellas incluye diferentes anotaciones de tipos. Incluso podríamos indicar, si fuera necesario, diferentes tipos de retorno. Para ello tendríamos que haber anotado la función envolvente con un tipo de retorno any. Aquí tenemos una vez más el código TypeScript y su conversión en JavaScript. Aquí podemos verlo ejecutándose, por ejemplo, pasando solo un argumento obligatorio, pasándole dos argumentos, el obligatorio y el opcional. En el próximo vídeo tutorial veremos las funciones que se denominan en TypeScript fat arrow y conocidas en otros lenguajes de programación como funciones lambda.